Por supuesto, es la inflación el tema excluyente de esta semana, hasta conocerse, por supuesto, el índice de precios al consumidor de septiembre, que el INDEC va a informar pasado mañana. Vamos a arrancar esta mañana conversando con Ariel Maciel, editor de Política y Economía de Perfil, que ya está en línea con nosotros. Hola Ariel, buen día, ¿cómo estás? Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás? Y efectivamente la inflación sigue siendo, como veníamos hablando estos días, el foco, lo más importante que el gobierno pone en su agenda económica, porque de algún modo es el norte que le permite sostener la idea que muchos de sus votantes le terminaron comprando, que es bajar justamente el ritmo de la aceleración de los precios, ¿no? Que se mantiene en la ciudad de Buenos Aires, como bien señalabas en la apertura, en un ritmo alto, pero que no podemos decir que es totalmente lineal, que lo que pasa en Capital pasa en el resto del país, tiene otros digamos, algunos elementos que ponderan distintos, y en ese sentido hay cierto lineamiento, pero no es taxativo, no va a quedar exactamente igual. De todos modos, los indicadores que van mostrando las consultoras y que dicen, bueno, a ver, a partir de este dato podemos llegar a hacer lineamientos generales, muestran que la perforación del 4% va a ser menor de la que esperan las consultoras que están en el REM, ¿no? En este relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central todos los meses con las consultoras que participan ahí, que no lo hacen de manera, no lo hacen afuera, digamos, no ninguna de ellas muestran sus números hacia afuera, sino solamente al Banco Central en torno a la inflación. Bueno, en ese contexto hay distintas estrategias que el gobierno va a querer seguir poniendo en marcha para intentar no solamente bajar el 4%, sino llevarlo a esa idea del 2% en un momento para la convergencia con el Club Impel y seguir bajándola hasta por lo menos el 1%. Algo muy, pero muy desafiante, ¿no? En ese contexto ya hemos visto el efecto, lo que se busca ahora para romper ese 4% es el efecto del impuesto país en los productos, o sea, poder encontrar más productos a menor precio porque son importados, o que la producción nacional baje sus precios a partir de que tiene menos costos en la producción, ¿no? En ese sentido, ahí hubo un conflicto cuando hace unos días el secretario de Comercio de la Nación, Pablo Lavigne, festejó que en poco tiempo íbamos a tener las góndolas de los supermercados llenas de productos importados, lo que iba a implicar una baja en los precios de los alimentos, básicamente, para los consumidores, Sí, ¿no? allí, Eso Ariel, está generó. la manta corta, ¿no? Digamos, si el secretario de Comercio festeja porque va a haber mucho producto importado, que eso va a hacer abaratar algunos precios, al mismo tiempo es avisar que va a haber más recesión, ¿no? Va a haber muchas más empresas argentinas que tengan menos chance de vender. Bueno, ahí hay un tema bastante particular y que vamos a ir desgranando, y que tiene que ver, por un lado, ya hay pymes que están planteando. Esto implica, a ver, desde que empezó todo el ajuste del Estado con el plan recesivo para bajar la inflación, que lo llevó hasta el 4%, digamos que la lógica recesión menos inflación ya llegó, ya tocó su máximo de rendimiento. Lo cierto es que hubo una cantidad de despidos impresionante. Primero había pasado en la construcción, obviamente, donde se había frenado totalmente la obra pública. Después ese efecto recesivo empezó a pasar en las fábricas y en los comercios, ¿no? Se había llegado a un punto bastante grande. Recordemos que en julio había habido un pequeño repunte que estuvo vinculado con el Claro. aguinaldo, y en ese momento muchos empresarios dijeron, bueno, hasta acá depuramos los planteles, por más que no les gustaba, vamos a intentar sostener el plantel de trabajadores
hasta que se empiece a dar esta reactivación y que sea sostenida, ¿no? Bueno, hasta ahí un poco estaba planteado el tema. A partir de esto, para muchas empresas, la lógica de reducir planteles vuelve a estar arriba de las planificaciones, básicamente porque entienden que si va a haber más productos importados y sigue estando recesivo el mercado, va a haber un doble efecto, ¿no? El efecto, por un lado, de no venderle a nadie los productos que se hace, o sea, no tener necesidad de tener un stock preparado para la venta, y por otro lado de una competencia desleal, porque tanto los insumos como los productos importados van a tener el mismo beneficio impositivo de la importación, lo que implica que a los argentinos, manteniéndose el sistema impositivo, o sea, con toda la carga que les afecta, no van a ser competitivos de manera interna, tampoco lo van a hacer para exportar. Digo, claro. Eso también es otro dato. En algún momento se hablaba de eso, ¿no? Decir, bueno, van a poder ganar mercados internacionales, bueno, por la ociosidad de las máquinas que están paradas justamente por la recesión. Lo cierto es que... Pero allí, Ariel, digo, hay una decisión más política, si se quiere, más política que económica que debe tomar el gobierno, que, digamos, cuando haya que elegir entre bajar la inflación y afectar la actividad económica, con ello también, como explicabas, afectar el empleo, como es natural. Digo, si hay que elegir entre las dos cosas, va a privilegiar bajar la inflación. En eso no cabe ninguna duda. Exactamente, ese es el punto. Y de hecho, el ministro de Desregularización del Estado, Federico Sturzenegger, ya anticipó algo que se viene planteando, y que de hecho las palabras de Lavigne de algún modo festejaba este lineamiento. Nuevas medidas para flexibilizar la importación, ¿no? Algunas normas que están y que controlan la importación, que muchas veces sirven, como decimos, ¿no? Como medidas pararancelarias, ¿no? Digo, una cosa es tener aranceles que tengan cuestionamiento de distintos lados, y otra cosa es las pararancelarias que tienen muchos países para cuidar, para ponerle una trabita más a la importación para cuidar la producción nacional. Bueno, se vienen modificaciones en el área de importaciones, de todo lo que tiene con el comercio exterior, y eso busca alinear el dato que vos señalabas, que es la decisión política del gobierno de bajar la inflación a toda costa, ¿sí? Aun cuando produzca más recesión, y aun cuando esa mayor recesión produzca conflictos en el empleo, conflictos que pueden llegar a afectar justamente digamos, que puede ponerle un poquito más de conflictividad social, digo, esta pobreza de más de la mitad de los argentinos, que vamos a tener en ese contexto. Y además hay otro dato que preocupa y mucho al sector privado, que viene reclamándolo, que tiene que ver con esto que decíamos, la presión impositiva. No tanto, a ver, quieren obviamente que se eliminen las tasas municipales, que se eliminen todo lo que tiene que ver con ingresos brutos y demás, pero lo primero que habían pedido las empresas es empezar a buscar a los informales, ¿sí? a la economía informal. En este contexto de recesión, lo primero que va a pasar es mayor informalidad. Es que todavía más sectores de la economía dejen de pagar impuestos y puedan ser competitivos en los mercados más informales, que hoy en día le están ganando al resto. Por lo tanto, es un juego bastante conflictivo. En ese contexto, Fer, viste que finalmente el ENRE, el Ente Nacional de Regulación del Estado de la Energía, lo que hizo fue ratificar la quita del cobro de impuestos municipales en las boletas de la distribuidora más grande que tiene el AMBA, que es de Norte y de Sur, y en ese contexto mete otra parte también de discusión política. Es algo que venían pidiendo las empresas también, porque de algún modo están obligadas a pagar ese impuesto que muchas la cuestionan. Ahí hay que ver, ¿no? ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Se van a empezar a dejar de pagar si es que no están obligadas a partir del pago del servicio
públicos, ¿no? Recordemos que y además de los eso también haré la reacción, hay que ver reacción de gobernadores e intendentes, ¿no? Digo que gran parte de sus fondos, gran parte de su dinero viene a través de esos cobros. Si le dicen, bueno, tenés que cobrarlo de otra manera, hay que ver qué van a hacer. Bueno, recordemos que esta forma de cobrar fue a partir de la crisis del 2001, Sí. en donde los municipios y las provincias les costaba mucho cobrar impuestos y al atarlo con los servicios públicos les permiten la garantía de sumar ingresos casi sin darte cuenta. Si vos no pagas la luz, te quedas sin servicio eléctrico y por lo tanto estás obligado a financiarlo. Eso se mantuvo, eso generó un avance en la cobrabilidad y fue elogiado en distintas partes del mundo, esa lógica de cobrarlo así. Ahora, ¿en dónde afecta más? Fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires y especialmente en los municipios del conurbano bonaerense. En general, todos controlados por el peronismo opositor a Javier Milei. Recordemos que es el lugar donde la Libertad Avanza no hizo pie, más allá de que tuvo muchos votos, pero no es ahí en el epicentro de sus votantes. Ahí es donde justamente va a afectar este punto. Digo, me parece que vamos a tener un debate desde lo dialéctico, pero también desde lo concreto y que tiene que ver justamente con financiamiento de los municipios, cómo hacen para suplantar en un contexto donde las empresas se pusieron del lado del gobierno y parecía ser que van a avanzar en esa lógica de, bueno, bajar los impuestos significa primero eliminar las tasas municipales. Ahí es donde está todo puesto fundamentalmente. Todo eso para tributar en torno a la baja de la inflación, cosa que le está costando mucho al gobierno, bajar algunas centésimas entre esos puntos que se ha estancado, esos 4 puntos en los que se estancó el índice de precios al consumidor. Ahí tenemos uno de los datos importantes, pero como decíamos, con recesión, desempleo y un diciembre muy cerca, ¿sí? En ese contexto, para algunos creen, algunos empresarios, especialmente que esta recesión y esta pérdida incrementada por estas situaciones, por el tema de una competencia con productos importados, puede generar una crisis social a partir de que, dicen muchos empleados, el temor que tienen es quedarse sin trabajo y por eso lo gastan. Y te lo cuentan los mismos dueños de las empresas. Dicen, nuestros empleados tienen miedo porque ven que producen todos los días menos. Entonces tienen miedo que que las empresas, tomamos la decisión de desempleo. Lo que hacen, no gastan la plata, se van guardando por si acaso en algún momento se quedan sin trabajo. Eso aplica además, más allá de aquellos que no tienen trabajo y que no tienen empleo, que no tienen forma de pagar los alimentos, que han reducido su capacidad de gastos, lo que hace es que aquellos que lo tienen, de manera preventiva, no estén gastando lo que gastaban en otro. Por otra parte, también, digamos, es una decisión económica natural en un momento de baja de la inflación, ¿no? Después de un momento de inflación tan alta, donde la tendencia siempre es a gastar, porque el dinero quema. En cualquier segmento socioeconómico, la gente sabe que esa plata, si la tenés en la mano, se está desvalorizando y es mejor gastarla. Con la baja de la inflación, uno tiende a creer que se va produciendo el fenómeno inverso. Es decir, bueno, a ver, si esto está bajando, trato de ver, no sé, la opción más sencilla, ahorro, dejo mi plata en una billetera electrónica, en donde sea, pero digo, trato de ahorrar un poco porque lo que viene tal vez sea peor y la plata no se está desvalorizando tanto. Efectivamente, sabes que este fin de semana la imagen en muchos supermercados, recordemos que realmente son los días de mayor promoción, donde hay descuentos y demás, la imagen es de muchos supermercados casi vacíos, ¿no? Y en ese contexto, y también hay otro dato que es importante, viste que cuando vos ibas al supermercado y veías mucha gente, pensabas en, me voy a pasar gran parte de la compra haciendo la cola para pagar. Sí. Bueno, en este caso, lo que está pasando mucho es,
una reducción en el tiempo del pago, básicamente porque la gente compra poco. ¿Sí? Va y Claro. compra lo exacto, la oferta, lo que Sí. tiene urgencia y nada más. Lo que hace es que haya mucha circulación, pero pocas compras en ese contexto. Digo, lo confirman muchos productores que dicen que han bajado en estos últimos 2 meses, entre agosto y septiembre, bajó muchísima la cantidad, la producción de insumos, sobre todo que tienen productos de canasta básica de primerísima necesidad, Claro. digamos, ¿no? Donde evidentemente ya reducir eso es realmente importante. Bueno, todo un contexto que no ayuda a la actualidad y también en otro contexto, ¿no? Donde cómo va a afectar el futuro también de las empresas, teniendo en cuenta que la proyección ahora están haciendo presupuesto para lo que viene para el año próximo, algunas pensando en invertir, creyendo que iba a haber algún tipo de Claro. recuperación de la actividad económica. Bueno, ya empiezan a desandar algunas proyecciones que habían, empiezan a ser más moderados y algunos se empiezan a guardar los planes de inversión. Así que, la inflación es uno de los puntos centrales para este gobierno, ¿sí? Que es poder mostrar en el día a día y seguir y mantener cierto respaldo social ante medidas que no eran aceptadas antes. El otro punto es el futuro, digamos, ¿no? El futuro de la Argentina. En ese contexto, tanto para la economía como para la sociedad en general, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las universidades públicas es un dato realmente que les ha ganado a la agenda, porque básicamente porque muchas empresas, especialmente las industriales, lo que dicen es, si nosotros lo he escuchado en muchos foros de empresarios defendiendo la universidad pública y el financiamiento, diciendo Claro. que la Argentina es competitiva en todo lo que tiene que ver con Con su su mano de talento y obra, con sus básicamente. recursos humanos, claro, sí, lógicamente. Entonces, ahí también hay una preocupación, hay muchos que se están metiendo en este debate y tiene que ver con el financiamiento de la universidad pública y qué va a pasar en el Congreso mañana cuando esté esta sesión para ver si se veta o se ratifica la ley de financiamiento universitario. Claro. Hay mucha incertidumbre y hay muchos que están mirando ese escenario. Recordemos que hoy los gobernadores son, algunos gobernadores son los que tienen la llave para ayudar al gobierno o para condenarlo o para obligarlo. Y habrá que ver qué negociación hay detrás de todo eso, ¿no? Muy por encima del tema en cuestión, que es el financiamiento de la universidad, que estarán negociando los gobernadores, tal como pasó con la ley de jubilaciones, ¿no? Donde hubo sobre la hora algunos diputados que cambiaron de posición. Por último, Ariel, quiero preguntarte, nos damos una vuelta por la política. ¿Qué estás viendo? Recién nombrabas a la pasada los intendentes opositores del conurbano, los intendentes del kirchnerismo, o habrá que decir del peronismo, los gobernadores que responden, no responden a Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de relanzarse, por decir de algún modo, y apuntar a la presidencia del partido. ¿Qué estás viendo en eso? Y sobre todo, ¿qué crees que van a hacer los gestores, ¿no? Los que tienen alguna lapicera en una gobernación o en un municipio frente a esta decisión de Cristina Fernández de Kirchner? Importante lo que va a suceder en los movimientos políticos de los últimos momentos de la Argentina. Recordemos una Cristina Kirchner que parecía en un principio, después de la victoria de Javier Milei, correrse un poco del escenario y ver quién tomaba ese comando. Tiene este retorno a la actividad política bien marcada, que es justamente con la intención de quedarse con la presidencia del PJ, genera, me parece que es un buen dato lo que decías, ¿no? El kirchnerismo, o si decimos peronismo, ¿no? Porque quedarse con la presidencia del Partido Justicialista implica
poner a este sector del peronismo en la comandancia, ¿no? En ese sentido, fijémonos, por ejemplo, Ricardo Quintela, que es uno de los gobernadores más opositores, ¿no? Que tiene el gobierno nacional, el gobernador de La Rioja, que tiene su propia cuasimoneda, que en la Casa Rosada lo viven señalando de manera despectiva, cuando hablan del nuevo Chacho Peñalosa y demás, digamos que es uno de los que más confronta y que tiene de algún modo un perfil bien opositor y que de algún modo agarró la lanza, digamos, ¿no? Dentro del peronismo para confrontar con Javier Milei, confirmó que él seguirá en carrera para competir en la interna con en este caso con Cristina Kirchner, por la presidencia del PJ. Hay algunos que directamente empiezan a tomar la decisión de correrse, de irse de este lugar. Pero la realidad es que hoy el reclamo que estaban pidiendo muchos dirigentes del peronismo era una unificación de posturas y ver qué sucede hacia adentro. En ese sentido, lo que hay que ver es si el peronismo está en condiciones de dar una interna abierta para poder elegir su comandancia, ¿no? Digo, últimamente cada vez que había un candidato más poderoso que otro, lo que terminaba haciéndose es tachar la candidatura del que venía con menos poder, digamos, no lo dejaban, no le daban las condiciones, los avales, un montón de cuestiones que tienen que ver con la organización interna de los partidos y si te dejo o no te dejo jugar, ¿no? En este sentido, habrá que ver si ese poder puede llegar a ser ratificado por algún tipo de interna, cosa que sería una novedad dentro del peronismo. Pero por otro lado, también es verdad que los gobernadores empiezan a ver que si Cristina Kirchner toma la comandancia del PJ, ese lugar dejará de ser simbólico como estaba sucediendo hasta ahora. Recordemos que cada vez que había un presidente peronista, el presidente del partido era justamente el presidente. Esto le pasó a Alberto Fernández y muchas veces lo que termina pasando es que se desactiva. Digo, cuando el peronismo está en el poder y tiene la confianza del partido, se desactiva ese lugar de debate y en donde empiezan a generar crisis. Hay que ver este nuevo rol, ¿sí?, del peronismo y del partido justicialista en sí mismo, si es que se activa y desde ahí es que empieza a construir de manera más orgánica el poder contra Javier Milei. Por ahora sigue habiendo mucha discusión y hay que empezar a ver si hay algunos dirigentes del peronismo que harán lucha adentro del Partido Justicialista, como pasa con Quintela, o hay otros que ya están anunciando desafiliaciones y congregación en otros espacios opositores vinculados al peronismo. Y además estará bueno ver cómo se dé esa discusión, Ariel, sin cajas, ¿no? Digo, porque también hoy la única caja relevante ahí es la que tiene Axel Kicillof. Se sabe mala relación tanto con Cristina como con Máximo Kirchner, con lo cual allí también va a ser interesante ver cómo evoluciona ese liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, con todo lo que implica, con todo lo que lleva sobre su historia, ¿no? Pero al mismo tiempo verla también en esta situación, donde lo que antes era un vínculo atado a la relación gobierno nacional, gobierno municipal o provincial, ahora va a tener que ser simplemente un liderazgo político a secas, con un gobierno nacional que también, por supuesto, trae de la suya. Les está recortando los fondos a las provincias y a los municipios cada día que puede. Así que seguramente allí un tema para seguir muy de cerca. Ariel, muchísimas gracias. La seguimos mañana. Fernando, te mando un abrazo. Nos vemos. Un abrazo grande. Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil, allí con un repaso de los temas clave de la jornada. Por un lado, el tema de la inflación, el dato que apareció de la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto de algún modo prepara el dato nacional que se va a conocer el jueves, y por supuesto la situación puertas adentro del peronismo. No solo por el impacto que eso